Hemos visto dos ejemplos de la violencia en territorio mexicano y para analizar justamente este tema vamos a hablar con el periodista Ricardo Ravelo. Ricardo, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, buenas tardes, gracias. Vemos en los índices que reporta mes con mes el gobierno federal que la tasa de homicidios dolosos sobre todo, pues no necesariamente refleja una disminución. ¿A qué atribuyen que a pesar de la pandemia, de las medidas de aislamiento, la violencia no cede en el país? Bueno, es un tema multifactorial, pero podría decir que el principal problema es que el gobierno carece de una política antimafia, anticrimen, que no hemos conocido desde que asumió el poder el licenciado López Obrador, y por lo tanto no existe una estrategia definida y clara de cómo enfrentar la violencia que están generando los más o menos 15 o 16 cárteles que operan en toda la República Mexicana. Y a esto hay que añadirle el problema de la corrupción institucional a nivel policíaco, a nivel de fiscalías de los estados, que por desgracia es un problema que sigue prevaleciendo a nivel nacional y no hay hasta ahora una solución a todo ese problema, porque pues hay impunidad sin lugar a dudas en todos los niveles. Y justamente ayer la Unidad de Inteligencia Financiera hacía un reporte, incluso hablaba de cárteles recientemente, de cárteles del crimen organizado. ¿Cómo combatir este tipo de violencia separándola así? Por un lado, la operación de los cárteles, la violencia derivada del narcotráfico, de la disputa de territorio, versus a la violencia del fuero común, que también pasa por el índice de homicidios y que incluso en algunos estados comienza a migrar la violencia hacia la comisión de otros delitos. Bueno, obviamente, este problema empieza desde el tema de la falta de prevención en toda la República Mexicana. Por ejemplo, hay un grave, digamos, cortocircuito a nivel de municipios, de comunidades en el país, donde, por ejemplo, si la policía está capturada por una célula del crimen organizado, pues esto casi es un indicativo de que a su vez pasa lo mismo con el jefe inmediato de quien depende este grupo, ya se trate de temas relacionados con delitos del fuero común o fuero federal. En muchos municipios ya están casi entreverados quienes cometen delitos del fuero común también están vinculados a actividades de delitos federales como el narcotráfico, el secuestro, entre otros. De tal suerte que, bueno, estamos hablando de un problema que se ha extendido muchísimo en toda la República y que son 3 o 4 detonadores fundamentales. La falta de una estrategia, como lo dije al principio, la ausencia de protocolos de seguridad y de profesionalización y de verificación de los cuerpos de policía en todo el país. Por otro lado, estamos hablando de que a nivel de fiscalías y a nivel de las instituciones responsables del combate a la seguridad, como es la seguridad pública, pues tampoco hay controles, de tal suerte que estamos hablando de una cadena bastante enferma, muy disfuncional, que por desgracia no se ha atendido, y esto trae como consecuencia que el Estado mexicano no tiene capacidad de contención, no tiene capacidad de reacción, y esto desborda la violencia. Ni a través de la Guardia Nacional, porque era como una de las apuestas, de las grandes apuestas del gobierno federal, pero después del periodo en el que se ha ya desplegado una cantidad importante de elementos de la Guardia Nacional en los estados, ni siquiera ese nuevo órgano funciona. Mira, ese punto que tocas es sumamente fundamental, porque justamente hoy la crítica al sistema, digamos, al gobierno, es que no obstante que estamos frente a una militarización histórica, porque hay más de 200,000 efectivos del Ejército y la Marina desplegados en todo el país, sí. No obstante que les han entregado el poder, prácticamente el control de la seguridad a la milicia, ya les entregaron recientemente puertos y aeropuertos, etcétera. Es insuficiente por lo que se ve para contener la violencia, porque simple y sencillamente no se aplica la ley.
Es decir, ¿qué estamos observando a nivel nacional? Un vacío legal. Ahora, hay quien dice, bueno, es que lo que vemos es una gran fortaleza del Estado cuando echa a andar el aparato militar para contener a la violencia, pero si no se aplica la ley, si no hay una estrategia específica para frenar la violencia del crimen organizado, pues evidentemente se genera vacío legal, y el vacío legal es el principal detonador de la criminalidad. ¿Y qué hay de la parte de la inteligencia en el gobierno mexicano? La UIF hablaba de que ha congelado más de 2,000 cuentas, pero también entrega un reporte sobre generación de riqueza en millones de dólares por parte de los cárteles del narcotráfico. ¿Qué hay de esa parte de la inteligencia del gobierno mexicano para combatir o por lo menos frenar el avance de los cárteles? Mira, fundamentalmente este punto en Italia y en Colombia fue clave, porque decían, y sigue siendo una tesis muy vigente, que golpeando el nervio financiero del crimen organizado es posible desarticularlo. En México se empezó a hacer apenas en este gobierno, porque realmente el combate al lavado de dinero y a todo lo que tiene que ver con manejo financiero ilegal, pues no se hacía. Es decir, si revisamos la estadística, las sentencias por lavado de dinero son ausentes, no existen. Por otro lado, el papel que ha hecho Santiago Nieto me parece interesante, pero es insuficiente porque, mira, le congelaron millones y millones de pesos al cártel de Jalisco con la operación Agave, y ya han tenido que devolver dinero porque no logran ganar los juicios frente a los tribunales. De tal suerte que, bueno, pues yo no le veo ningún sentido festinar golpes contra la criminalidad si estos juicios no se ganan en firme ante el Poder Judicial. ¿Pero no por deja de ser negligencia o por corrupción o por qué? Bueno, este es otro punto muy, muy importante que tocas. Siempre ha habido una guerra entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los jueces dicen que las carpetas no están bien integradas, y los fiscales en general se quejan de la corrupción de los jueces. Yo creo que aquí hay un tema de falta de coordinación entre Poder Judicial y fiscalías que está dando al traste con este proyecto de combate criminal. Sin duda, hay un problema de corrupción que no se ha resuelto, y por otro lado hay ineficiencia, porque la ha habido a lo largo de la historia por parte de agentes del Ministerio Público que por corrupción o por incapacidad integran malas carpetas que luego no pueden ser efectivas para poder lograr sentencias firmes y poder realmente hacerse de estos recursos del crimen organizado. ¿Cuáles serían entonces esos puntos clave en la estrategia para reconfigurar la política de seguridad, incluso de institucionalidad, de garantizar la fortaleza del Estado, garantizar el debido proceso, garantizar que de verdad haya sentencias condenatorias que den flujo a estos ejercicios, a estos intentos incluso de algunos integrantes del gobierno para contener el avance del crimen organizado y de los cárteles? Mira, te pongo el ejemplo de Italia. En Italia, cuando se decidió combatir el crimen organizado, se decidió a nivel del más alto nivel del poder crear un grupo específico de fiscales y un grupo específico de jueces para enfrentar el flagelo de la criminalidad. Se empezaron a investigar a todos los cárteles, se empezaron a investigar a todos los políticos y empresarios vinculados a la protección de estas redes, y se conformaron maxiprocesos específicos para combatir la corrupción política e institucional y al mismo tiempo enfrentar el problema de la criminalidad que estaba generando muchos estragos en ese país. Yo creo que ese modelo es aplicable en México. Pero se puede dar, ¿tenemos algún caso de verdad a la vuelta de la esquina? Porque se hablan de muchos de los grupos delictivos, hay muchos señalamientos contra exfuncionarios, pero de verdad hay alguno que en realidad se pueda avanzar y tenga una sentencia, algo en concreto, un resultado en concreto. Mira, hasta ahora no lo hemos visto. Es decir, yo no conozco en los últimos 3 o 4 años una sentencia ejemplar firme contra algún funcionario. La última que recuerdo, de las más relevantes que se dieron, digamos que puso bajo el reflector la vinculación del poder político con el crimen, fue la de Mario Villanueva Madrid. Que también ya está en casa por cárcel, ¿no?
Sí, pero ya cumplió una gran etapa porque se le vinculó con el cártel de Juárez, pero a nivel de los exgobernadores, por ejemplo, que es otro caso, el caso de Javier Duarte, de César Duarte, el caso de Borges, de Quintana Roo, entre otros, pues todavía están en proceso de ser sentenciados, y hay versiones de que incluso pueden hasta recobrar su libertad porque nuevamente tenemos el tema de que no pueden acreditar los delitos. Entonces, el último caso emblemático de una investigación verdaderamente que se llevó a fondo fue en la época de Ernesto Zedillo, con el maxi proceso contra el cártel de Juárez, donde cayeron políticos y cayeron criminales. Le agradezco a Ricardo Ravelo por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Buenas tardes.